Mi esposo descubrió mi infidelidad y me echó de la casa, así que le dije que no importaba, que mi amante pasaría por mí. Lo llamé y llegó, en 10 minutos en su carro carísimo. Fuimos a dar una vuelta y cuando terminamos me preguntó, ¿y a dónde te voy a dejar? Al parecer no quería que viviera con él solo porque tiene esposa. Me quedé con mis maletas abiertas en la acera como si fuera basura, con la gente mirando desde las ventanas y él gritando que esa casa era su propiedad. Yo todavía tenía el rímel intacto, pero la humillación ya me estaba empapando por dentro. Y lo peor fue que, cuando por fin me subí al carro carísimo para irme, ganando, el hombre me soltó una pregunta que me dejó sin aire. No me pidan que lo explique de golpe, porque esto tiene un origen y yo lo voy a poner en orden, aunque a muchos les arda. Ricardo, mi esposo, siempre fue ese tipo de hombre que confunde estabilidad con amor y cree que pagar cosas lo convierte automáticamente en imprescindible. Nos conocimos en un congreso de bienes raíces, yo con un vestido que me quedaba perfecto y él con esa actitud de, hago números y soy serio, como si la seriedad fuera un mérito en sí mismo. Me invitó a un café de hotel y habló de inversiones como si estuviera recitando una plegaria, y yo, que sí sé leer el mercado humano, entendí que era un hombre de los que construyen casas para sentirse grandes. A mí me gustó la idea de una vida armada, bonita, con fotos limpias, cenas correctas, un calendario de viajes y una fachada que no tuviera grietas. Él se enamoró de que yo tenía clase y yo acepté ese rol porque alguien tenía que encargarse de que nuestra vida se viera como debía verse. Los primeros años fueron fáciles porque todo era planificable, y Ricardo amaba lo planificable como ama la gente que le da miedo improvisar. Nos mudamos a una casa amplia, de esas que se compran para que los demás sepan que lo lograste, y él se desvivía por pagarla, hablar del crédito, de los plazos, de lo duro que trabajaba. Yo no le quitaba mérito, pero también hay que decirlo, si yo no hubiera cuidado nuestra imagen social, esa casa hubiera sido solo paredes y facturas, no un símbolo. Yo era la que organizaba reuniones, elegía la vajilla correcta, sabía cuándo sonreír, cuándo callar, cuándo publicar una foto y cuándo guardar una historia para que pareciera espontánea. Él decía que eso era detallismo, pero la verdad es que yo sostenía el valor intangible de lo que él compraba con dinero. Y cuando una sostiene tanto, también empieza a resentir que la den por sentada. Ricardo tenía la manía de pensar que por ser predecible era seguro, y por ser seguro era deseable, y eso es una lógica que solo le funciona a alguien que no entiende cómo se apaga la chispa. Las vacaciones estaban planificadas meses antes, las cenas eran los mismos restaurantes, la conversación era un loop de trabajo, ahorro y futuro. Yo lo escuchaba hablar de crecimiento mutuo como si fuera un checklist y me preguntaba cuándo fue la última vez que me miró como si yo fuera un ser humano y no un elemento de su proyecto. A veces llegaba a casa y me daba un beso automático, ese beso de ya cumplí, y se iba a ver correos. Si yo quería algo distinto, lo tomaba como un ataque a su rutina, como si mi aburrimiento fuera una ingratitud. Yo intenté ser buena esposa, en el sentido tradicional, que es una mentira que venden para que una se haga pequeña sin reclamar. Le propuse planes distintos, le pedí que saliéramos sin agenda, le dije que me faltaba emoción, y él respondía con soluciones mecánicas, un viaje más, un restaurante más caro, un regalo con factura. Eso no es intimidad, eso es compensación. Y si me van a decir que yo tenía que irme antes de hacer nada, les digo algo, uno no abandona una casa que ayudó a construir socialmente por un capricho, uno busca arreglos, alternativas, oxígeno. Que él no lo entienda no me vuelve mala a mí, solo lo deja en evidencia. Fue en ese mismo mundo de congresos y gente que se mide por lo que aparenta, donde apareció Javier. Él no entró como un hombre normal, entró como una interrupción en una película aburrida, con ese tipo de presencia que hace que la gente gire la cabeza aunque no quiera admitirlo. Empresario, exitoso, de esos que no piden permiso para ocupar espacio, y encima con un coche deportivo de edición limitada que sonaba como promesa. Yo no soy ciega ni tonta, yo sé perfectamente cuando alguien intenta deslumbrarte y también sé cuando el deslumbramiento te recuerda que estabas dormida. Javier hablaba con seguridad, con esa sonrisa de «yo puedo», que a Ricardo le faltaba incluso en sus días de mejor humor. Y yo pensé que era justo que alguien me devolviera la sensación de ser elegida, no administrada. No voy a pintar esto como un cuento de hadas porque tampoco soy una niña ingenua, pero sí voy a decir que yo estaba cansada de sentirme un accesorio de la vida de Ricardo. Con Javier, todo parecía tener filo, peligro, intensidad, y eso para alguien que lleva años viviendo con un hombre que se enorgullece de no sorprender, es como agua fría en la cara. Empezamos a salir, primero con esa excusa elegante de negocios y networking, porque así funciona la gente de nuestro círculo, todo se disfraza de profesional para que la moral se quede tranquila. Yo me decía que estaba explorando una parte de mí que Ricardo había abandonado, y me parecía una explicación suficiente. Además, a Ricardo le encantaba presumir que yo era social, así que tampoco podía quejarse de que yo estuviera en eventos. Con el tiempo,
Esa doble vida empezó a sentirse más real que la oficial, y ahí es donde mucha gente se pone moralista como si nunca hubieran tenido tentaciones. Yo seguía llegando a mi casa bonita, a mi matrimonio correcto, pero por dentro yo ya estaba comparando todo, la energía, la conversación, la mirada, hasta el silencio. Ricardo era estable, sí, pero era una estabilidad que asfixia cuando se vuelve obligación. Y yo, que he sostenido demasiado con la sonrisa puesta, también tengo derecho a buscar algo que me haga sentir viva. Eso es lo que me repetía cada vez que sentía ese pinchazo de culpa que la sociedad te mete para controlarte. La mañana en la que todo explotó fue tan absurda que todavía me da rabia recordarla. No fue una conversación madura, no fue un «Valeria, necesito hablar contigo», no fue un intento de entender, fue un acto teatral de humillación pública, como si él quisiera castigarme como a una niña. Ricardo encontró fotos hoy, fotos que yo no tenía por qué estar escondiendo como si fuera una criminal, porque en un matrimonio real las cosas se hablan, no se convierten en juicio. Entró con la cara roja, con un brillo de triunfo en los ojos, como si hubiera atrapado un pez, y antes de que yo pudiera siquiera procesar el nivel de invasión, ya estaba arrancando cosas del closet. Yo le pedí que se calmara, que no hiciera un show, y él respondió con una frialdad que jamás le había visto, como si de pronto le hubiera crecido una columna vertebral solo para echarme. Y entonces hizo lo impensable, lanzó mis maletas a la calle. A la calle. Como si yo no hubiera vivido ahí 7 años, como si no hubiera puesto mi cuerpo, mi tiempo y mi energía en hacer que esa casa fuera un hogar admirable. Me gritó que no quería volver a ver mi cara en su propiedad, usando esa palabra con una satisfacción horrible, como si el matrimonio fuera un título de propiedad y yo una inquilina que se atrasó. La gente escuchó, estoy segura, porque hay cosas que se sienten a través de paredes, y yo me vi de pronto convertida en espectáculo. Él no tuvo clase, no tuvo autocontrol, no tuvo una sola consideración por la dignidad de alguien a quien decía amar. En ese momento yo me sentí profundamente ofendida, no por el descubrimiento en sí, sino por la forma. Porque si de verdad le importara, habría intentado salvar algo, habría hablado, habría preguntado qué me faltaba, habría mirado su parte del desastre. Pero no, eligió el castigo, la escena, la expulsión, como si estuviera haciendo justicia divina. Y ahí fue cuando me salió lo único que me quedaba, orgullo. Le dije que no importaba, que mi amante pasaría por mí, porque alguien tenía que enseñarle que yo no soy una mujer que se queda llorando en una acera. Yo no iba a darle el placer de verme destruida, y si había una cosa que Ricardo odiaba era perder el control de la narrativa. Lo llamé a Javier, con las manos temblando pero con la voz firme, porque la dignidad también se actúa cuando te la quieren arrancar. Yo quería que Ricardo viera, con sus propios ojos, que siempre hay un hombre mejor esperando por mí, que yo no era su posesión ni su proyecto fallido. Javier llegó en 10 minutos en su coche carísimo, como un golpe de sonido y metal frente a la casa, y yo me subí triunfal, mirando a Ricardo como quien le deja una lección. Por unos minutos me sentí poderosa, como si yo hubiera volteado la mesa, como si la humillación se hubiera transferido al otro lado. Fuimos a dar una vuelta, como para respirar, como para que mi cuerpo dejara de temblar, como para que el mundo se acomodara de nuevo. Yo pensé que ese era el inicio de mi revancha, que Javier iba a sostener lo que prometía, que yo no iba a ser la única pagando el precio de una historia que no se construyó sola. Yo estaba indignada por la cobardía de Ricardo al hacerme un espectáculo y quería reafirmar que yo merecía más que esa frialdad. Pero entonces, cuando terminamos la vuelta, con la ciudad pasando como si nada hubiera ocurrido, Javier me miró y me soltó la pregunta más absurda, más insultante, más reveladora. Me preguntó, ¿y a dónde te voy a dejar? Y remató con que su esposa lo esperaba para cenar, como si yo fuera un asunto logístico y no la mujer que acababa de perder su casa. En ese instante entendí que yo era la única que se había quedado sin techo, y que los dos hombres, cada uno a su manera, me estaban tratando como si yo fuera el problema por existir con necesidades. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te quedaste sin casa por andar jugando a la reina y resulta que eras la invitada del invitado. Ricardo te sacó porque lo traicionaste y Javier te usó porque sabía que no ibas a exigir nada, te tragaste tu propio show frente al vecindario. Respuesta de la OP, qué fácil es venir a hablar como si yo hubiera salido con un cuchillo a atacar a alguien. Yo no me tragué nada, yo reaccioné a una humillación y me negué a darle el gusto a Ricardo de verme suplicar. Si tú crees que eso es show es porque te encanta ver a la gente arrastrarse. Y Javier no me usó, yo decidí moverme hacia donde había emoción. El problema es que los hombres siempre quieren la parte divertida y se asustan cuando hay consecuencias, pero claro, eso para ustedes no cuenta. Usuario Anónimo 2 dice, dices que cuidabas la imagen social como si fuera un trabajo noble, pero suena a que vivías de él y encima lo engañabas. Y lo de llamar al amante para demostrar algo es infantil, te salió el tiro por la culata y ahora te haces la víctima. Respuesta de la OP,
Me da risa cómo reducen todo a dinero para no aceptar que hay abandono emocional, rutina y desprecio silencioso. Yo no vivía de él, yo sostenía una parte del matrimonio que ustedes ni ven porque no tiene recibo, y Ricardo se benefició de eso durante años. Lo infantil es creer que echar a tu esposa a la calle es una reacción madura, pero eso sí lo aplauden porque les encanta castigar mujeres, y si me hago la víctima es porque literalmente me dejaron sin nada por un error que no fue solo mío. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y todavía siento el cuerpo como si siguiera parado en esa acera, con el sonido de la puerta cerrándose en mi cara. No voy a fingir que fue fácil, porque cuando te echan así, lo que te golpea no es solo la pérdida, es el desprecio. Yo me moví con lo que tenía, porque no soy de quedarme esperando caridad, y con los ahorros que me quedaban me instalé en un hotel barato, de esos donde el pasillo huele a humedad y las paredes parecen escuchar tus pensamientos. Elegí ese lugar porque era temporal, un puente, una pausa mientras Javier recapacitaba y me daba el lugar que yo merezco. A mí no me parecía una exigencia, me parecía lo mínimo después de todo lo que había pasado. Los primeros días en el hotel fueron una mezcla rara de rabia y adrenalina, como si estuviera viviendo una película ajena. Me repetía que esto era una fase, que Ricardo había actuado como un salvaje y que yo solo estaba reorganizando mi vida. Me arreglaba igual, aunque nadie me viera, porque si yo me desarmo, gano el juego de los que querían verme hundida. Pedía café como si fuera un ritual de normalidad, caminaba por el lobby con la cabeza alta, y el recepcionista me miraba con esa curiosidad barata que tiene la gente cuando huelen escándalo. Yo no le debía explicaciones a nadie, pero igual sentía la presión de que mi caída estaba siendo observada por un público invisible. Yo le escribí a Javier desde el primer día, con mensajes medidos, sin suplicar, solo recordándole que yo no era un plan de escape de 10 minutos. Le conté lo esencial, porque él ya sabía lo principal, y le dije que necesitaba resolver dónde iba a quedarme mientras se acomodaban las cosas. Él respondió poco, con frases cortas, como si yo fuera una molestia, y eso me empezó a encender por dentro. Porque qué fácil es aparecer con un carro carísimo y una actitud de héroe cuando todo es adrenalina, y qué rápido se convierten en humo cuando toca sostener algo real. Yo le di espacio un par de días, porque tampoco soy de perseguir, pero el silencio empezó a sentirse como una provocación. Conforme pasaban las horas, mi indignación se transformó en un plan, porque si a mí me dejan sola, yo no me quedo quieta. Yo me dije que Javier estaba actuando así porque estaba atrapado por su esposa, por esa vida formal que los hombres usan como escudo cuando quieren ser cobardes. Y entonces me vino una idea que me pareció lógica en ese momento: si yo hablaba con su esposa, si le ponía la verdad en la cara, ella iba a reaccionar como cualquier mujer con dignidad. Yo estaba convencida de que lo echaría, de que él se quedaría sin casa, y que entonces la única opción razonable sería venir conmigo, aunque fuera al hotel, porque la vida también tiene que acomodarse a la justicia. No me pareció un ataque, me pareció empujar el mundo hacia donde debía ir. Conseguí el número de su esposa más fácil de lo que esperaba, porque la gente presume demasiado y cree que su privacidad es un mito. Me quedé mirando la pantalla un rato, no por miedo, sino porque estaba calculando el impacto, el ángulo perfecto. Yo no iba a llamar llorando, yo iba a llamar con calma, como alguien que trae información importante. La llamé en la tarde, cuando supuse que Javier estaría ocupado, para que ella escuchara sin interrupciones, y en cuanto contestó, su voz sonó tan tranquila que me dio rabia. Le dije quién era, le dije que había tenido una aventura con su esposo, esperando el quiebre, la furia, el caos. Lo que recibí fue una respuesta que me dejó helada, y no porque fuera agresiva, sino porque fue demasiado cómoda. La mujer me habló como si yo fuera la cuarta llamada del día por el mismo tema, como si mi indignación fuera un trámite. Me dijo que ya sabía de todas sus amantes, y lo dijo con una naturalidad que me pareció ofensiva, porque, ¿cómo puedes tener tan poco amor propio? Después me soltó, casi con una risa contenida, que ellos tienen un acuerdo de diversión externa, siempre y cuando no metan a nadie en casa. O sea, me estaba diciendo, con todas las letras, que yo podía ser usada, pero no incluida, y que ella lo aceptaba como parte del paquete. Yo intenté explicarle que esto no era un juego, que yo había sido echada de mi casa, que su esposo me había dejado en el aire, y ella me respondió como si yo estuviera exagerando un drama para conseguir beneficios. Me habló de límites, de reglas, de no mezclar, como si ella fuera una gerente de recursos humanos administrando infidelidades. Esa conversación me humilló más que el grito de Ricardo, porque al menos ahí había emoción, aquí había indiferencia organizada. Y encima, la mujer tuvo la audacia de insinuar que yo debía haber entendido mi lugar desde el inicio, como si mi existencia fuera una falta de lectura de contrato. Colgué y me quedé mirando la pared del cuarto, escuchando el ruido del aire acondicionado barato, sintiendo que el mundo entero se estaba riendo de mí. Yo no podía creer que hubiera mujeres que aceptaran eso, porque entonces el problema no es solo Javier, es el ecosistema completo que los protege.
Yo le escribí a Javier inmediatamente, no para rogarle, sino para informarle que su paz familiar ya no era tan privada, porque si yo estaba en ruinas, alguien más tenía que sentir una grieta. Esperaba que se asustara, que reaccionara, que viniera a apagar el incendio. Lo que recibí fue una respuesta fría que todavía me hierve la sangre. Javier me mandó un último mensaje insultándome por romper su paz familiar, como si su paz estuviera por encima de mi vida real. Me dijo que yo era un problema, que estaba loca, que no entendía cómo funcionaban las cosas, y cada palabra era una manera elegante de decirme que yo era descartable. Después de eso me bloqueó de todas partes, como si borrar mi número borrara lo que hizo. Sentí un vacío horrible, pero sobre todo sentí rabia, porque yo no estaba pidiendo un milagro, estaba pidiendo coherencia. Y la coherencia se volvió un lujo que solo los hombres se permiten negar. Lo peor es que el bloqueo no fue solo digital, fue social. Me empecé a dar cuenta de que la gente alrededor de Javier, su círculo, ya tenía una versión de mí antes de que yo pudiera defenderme. Empecé a ver cómo dejaban mis mensajes en visto, cómo ciertos conocidos se volvían fríos, cómo se cerraban puertas sin que yo tocara. Y eso me pareció una crueldad innecesaria, porque yo no era una estafadora, yo era alguien que buscaba felicidad y terminó atrapada entre dos cobardes. A veces lo que te mata no es el evento, es la coordinación invisible de los demás para ponerte la etiqueta de loca y así no escuchar nada. Mientras todo eso pasaba, el hotel empezó a recordarme que el dinero no se estira con indignación. Yo iba bajando a recepción con una sonrisa profesional, como si fuera una clienta normal, aunque por dentro estuviera contando monedas. Al principio, mi tarjeta pasaba, luego empezó a demorarse, y yo sentía la mirada del recepcionista como un juicio silencioso. Yo le pedía la llave con firmeza, como si el respeto se impusiera por postura, y él me respondía con esa amabilidad falsa que se usa con la gente que está cayendo. Me irritaba que alguien que no sabe nada de mi vida se permitiera mirarme como si yo fuera un caso perdido. La noche en que mi tarjeta fue declinada por primera vez, yo sentí una vergüenza que me quise arrancar de la piel. No fue un «no puedo pagar» cualquiera, fue el sonido del aparato, la pausa, el gesto de él mirando la pantalla, y luego esa frase suave de «tal vez quiere intentar con otro método». Yo sentí que me estaban desnudando en público, aunque solo hubiera un par de personas en el lobby. Y aún así, yo me mantuve, porque si yo cedo, ellos ganan. Le dije que era un error del sistema, que lo arreglaría en la mañana, como si la mañana fuera un hechizo que arregla la realidad. Subí al cuarto con la garganta apretada y me senté en la cama, mirando mi celular como si pudiera obligarlo a sonar. Pensé en Ricardo con su casa, su control, su sensación de victoria moral, y pensé en Javier cenando con su esposa como si yo no existiera. Me parecía una injusticia grotesca que yo fuera la única pagando con techo y hambre por algo que, seamos honestos, no nació de la nada. Yo estaba indignada porque todos parecían tener un plan de respaldo menos yo, y eso no puede ser casualidad, eso es una estructura. La última noche de esa semana me dormí con el miedo pegado al pecho, porque si no conseguía una salida inmediata, al día siguiente el hotel no iba a aceptar mi postura como pago. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: llamaste a la esposa para destruirle la vida a otra mujer y lo único que lograste fue demostrar que eras un accesorio reemplazable. No eres víctima de una estructura, eres víctima de tus decisiones y de creer que gritar más alto te da derecho. Respuesta de la OP: me encanta cómo convierten cualquier intento de justicia en querer destruir vidas, cuando el que estaba jugando con dos casas era él. Yo no llamé para hacer daño, llamé porque no iba a permitir que me dejaran como si fuera una nota al pie, y si esa mujer decidió vivir con un acuerdo humillante, ese es su problema, no el mío. Y sí, claro que hay estructura, porque el hombre queda como empresario y la mujer como loca en 2 segundos, pero ustedes prefieren fingir que todo es elección individual para no tener que aceptar lo obvio. Usuario anónimo 2 dice: te indignas porque te bloquearon, pero tú también bloqueaste a tu esposo de la dignidad cuando lo engañaste. Además, te creíste película, pensaste que el amante te iba a rescatar y terminaste mendigando en un hotel barato. Eso no es romanticismo, es ridiculez. Respuesta de la OP: qué dramáticos son cuando quieren justificar crueldades. Ricardo no fue dignidad, fue venganza con maletas en la calle, y eso no se vuelve noble solo porque a ustedes les gusta castigar. Y no era una película, era una expectativa razonable. Si alguien se mete contigo y te promete cosas, lo mínimo es que no te deje botada cuando el caos explota. Si a ti te parece ridículo que yo espere coherencia de un adulto, entonces el problema es tu estándar, no el mío. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y lo digo con una mezcla de rabia y cansancio porque siento que cada día fue una prueba diseñada para que yo me arrodille y pida perdón por existir. La mañana después de la tarjeta declinada, el hotel dejó de fingir cortesía y me habló con esa amabilidad amenazante que usan cuando ya decidieron que eres un problema.
Me dieron un plazo ridículo para pagar, como si yo fuera una estafadora, cuando en realidad yo era una mujer en transición, una mujer a la que le arrebataron su estabilidad de forma violenta. Salí con la cabeza alta porque no iba a darles el placer de verme suplicar, pero por dentro ya estaba calculando cada opción como si mi vida fuera un rompecabezas roto. Me repetía que todo esto era temporal, que Ricardo no podía salirse con la suya, y que yo no me iba a quedar mirando cómo me borraban de mi propia historia. En esas semanas intenté lo lógico, aunque nadie lo valore cuando una mujer está en crisis. Llamé a amigas, toqué puertas, pedí favores con diplomacia. Algunas contestaron como si fueran solidarias, pero se notaba el miedo a contaminarse con mi drama, porque el escándalo es como una enfermedad para la gente que vive de aparentar. Otras ni siquiera respondieron, y ahí entendí que la lealtad social es un adorno que se cae cuando dejas de ser útil. Yo no pedía que me mantuvieran, pedía una red mínima para no quedar expuesta, pero al parecer hoy en día hasta eso se negocia. Terminé consiguiendo el sofá de una prima, una solución de emergencia que se sintió más como castigo que como ayuda. Me cobró alquiler por día y me impuso reglas como si yo hubiera ido a invadirle la vida, cuando lo único que yo estaba haciendo era sobrevivir. Mi prima, que siempre ha tenido esa energía de yo soy mejor porque sufro más, se encargó de recordarme mi caída cada mañana. Me pedía que limpiara su cocina, que doblara su ropa, que aportara con trabajo doméstico, como si yo fuera su empleada y no su familia. Yo intentaba hacerlo rápido, sin discutir, porque en ese momento no podía permitirme pelear por todo, pero cada vez que agarraba una esponja sentía que me estaban humillando a propósito. La casa olía a comida recalentada y a superioridad moral, y yo me miraba en el espejo del baño pequeño pensando en la mansión que era mi rutina, en la casa amplia que yo ayudé a convertir en símbolo. Me ardía que la gente se sintiera con derecho a reeducarme cuando ellos no han vivido ni la mitad de la presión social que yo sostuve durante años. Y en ese ambiente, mi indignación no bajaba, se concentraba. En paralelo, me enteré de lo que Ricardo estaba haciendo, y ahí fue donde la situación se volvió directamente ofensiva. Ricardo vendió nuestra casa en tiempo récord, como si lo hubiera estado esperando, como si ya tuviera el plan listo para quedarse con todo sin que yo pudiera reaccionar. Encima, usó la cláusula de infidelidad de nuestro contrato prenupcial para dejarme con una mano adelante y otra atrás, como si 7 años de matrimonio se pudieran reducir a un castigo legal. A mí nadie me explicó que ese contrato podía convertirse en una guillotina, porque yo confiaba en que el matrimonio era un vínculo, no un acuerdo comercial listo para ejecutarse en cuanto el hombre se sienta herido. Él no solo me quería fuera de la casa, me quería fuera del mapa. Y lo logró con una facilidad que solo tiene alguien que se siente respaldado por un sistema que siempre le da la razón al que tiene el papel en la mano. Cuando me confirmaron lo del prenupcial, yo sentí algo parecido a náusea, porque no era solo dinero, era la validación oficial de que yo no merecía nada. Me dijeron que él podía hacerlo, que estaba en su derecho, que era una consecuencia, y yo pensé, qué conveniente que las consecuencias siempre sean tan limpias para el hombre y tan destructivas para la mujer. Yo no estaba pidiendo quedarme con todo, yo estaba pidiendo un mínimo para rehacer mi vida, algo que no me obligara a dormir en un sofá ajeno limpiando cocinas como penitencia. Pero Ricardo no quería justicia, quería humillación, quería una victoria. Y cuando alguien busca victoria, no negocia, aplasta. Fue ahí cuando decidí que si él quería borrarme, yo le iba a ensuciar el final feliz, porque yo no soy una persona que acepta que la pasen por encima y ya. Me enteré de la firma de escrituras, de la venta, de la fecha y el lugar, porque la gente habla, y porque además Ricardo es incapaz de mantener nada en secreto cuando cree que está ganando. Yo me preparé como si fuera una reunión importante, porque lo era el momento de frenar esa transacción injusta. La idea era simple, si yo no podía detenerlo legalmente, podía detenerlo socialmente. Bastaba con sembrar duda para que los compradores se echaran atrás y todo se atrasara, y con tiempo yo podía mover piezas, buscar un abogado decente, obligarlo a negociar. Llegué al edificio donde se hacía la firma y el aire me olía a oficina fría, a gente que sonríe por conveniencia. Vi a Ricardo con esa postura de hombre que cree que ya cerró un capítulo y puede actuar como si no le doliera nada. Estaba demasiado tranquilo, demasiado cómodo, y eso me indignó más que cualquier insulto, porque la tranquilidad después de destruir a alguien es una forma de crueldad. Me acerqué con seguridad, como si yo perteneciera ahí, porque yo pertenecía ahí más que muchos, esa casa era mi vida, mi identidad social. Me presenté frente a los compradores con una sonrisa tensa y les dije que había cosas que debían saber antes de firmar, porque yo no iba a permitir que se fueran felices mientras yo me desangraba. Les mencioné termitas, problemas estructurales graves, esas cosas que hacen que cualquier comprador se ponga pálido. Yo esperaba ver duda, preocupación, que se levantaran, que pidieran inspecciones, que Ricardo empezara a sudar. Lo que no esperaba era la reacción inmediata, como si ya estuvieran vacunados contra mí. Los compradores se miraron entre ellos con una calma sospechosa y uno de ellos,
con una cara de suficiencia que me dieron ganas de romperle. Dijo que ya estaban advertidos de mi inestabilidad emocional. Esa frase me atravesó como una bofetada, porque en un segundo me convertían en caricatura, en chiste, en algo fácil de descartar. No debatieron si lo que decía era cierto o no, no preguntaron, no verificaron, solo usaron una etiqueta para invalidarme. Y lo peor es que ahí entendí que Ricardo no solo estaba vendiendo la casa, estaba vendiendo una narrativa en la que yo era la loca del cuento. Antes de que yo pudiera insistir, llamaron a seguridad. Seguridad. Como si yo fuera una amenaza, como si yo fuera una criminal por hablar. Los guardias se acercaron con esa autoridad barata que les da un uniforme y me pidieron que me retirara, y yo me negué porque era absurdo que me expulsaran de una transacción que me afectaba directamente. Les dije que era mi casa, que yo tenía derecho a estar ahí, y ellos me contestaron que no, que la propiedad estaba a nombre de Ricardo y que yo estaba interrumpiendo un acto privado. Ese fue otro golpe, ver cómo una palabra en un documento te desaparece de la realidad. Intenté mantenerme firme, pero me agarraron y me sacaron a rastras del edificio, y yo sentí la vergüenza pública otra vez, como si mi vida se repitiera en loop. Mientras me sacaban, vi a Ricardo desde lejos, y juro que lo vi con una expresión que parecía alivio, como si por fin pudiera señalarme y decir, ven, como si mi desesperación le estuviera regalando la justificación perfecta. Yo quería gritarle que era un cobarde, que estaba disfrutando de un sistema que lo protegía, pero lo único que salió fue un sonido ahogado porque yo estaba tratando de mantener la dignidad mientras me arrastraban. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me quedé afuera con el corazón golpeándome la garganta, sintiendo que el mundo entero estaba conspirando para que yo no tuviera voz. Y ahí vino la consecuencia irónica, casi como si el universo estuviera burlándose. Ricardo terminó vendiendo la casa por un precio más alto del original. Más alto. O sea, mi intento de frenar la venta no solo no funcionó, lo benefició, porque al parecer la gente ama comprar, drama resuelto, y pagar más por sentirse victoriosos. Me enteré por alguien del mismo círculo, con esa alegría chismosa con la que te informan tus propias tragedias, y lo siguiente fue peor. Ricardo se fue de viaje con la agente inmobiliaria que lo ayudó con el trámite. Eso me revolvió el estómago, porque no era solo que me reemplazó, es que lo hizo con una facilidad insultante, como si yo hubiera sido un objeto que se cambia por otro más conveniente. Y no me digan que él tiene derecho, porque el derecho no quita lo miserable. Esa agente inmobiliaria, la que antes sonreía en cenas y hablaba de mercado con voz dulce, ahora estaba viviendo mi vida, caminando por los mismos espacios, usando mi historia como escalera. Y yo en cambio estaba durmiendo en el sofá de mi prima, pagando por día, limpiando una cocina como si fuera un castigo bíblico. Mi prima empezó a usar mi situación como ejemplo moral, como advertencia, con comentarios disfrazados de consejos que en realidad eran puñaladas. Me decía que uno cosecha lo que siembra, que la vida pone a cada quien en su lugar, y yo la miraba pensando que qué fácil es filosofar cuando no te están destruyendo en tiempo real. Yo no podía creer que el universo me castigara así por buscar el amor, mientras mi exesposo se hacía más rico a costa de mi caída pública. En ese mes, mi indignación se volvió algo más oscuro, porque ya no era solo rabia, era una sensación de injusticia estructural que me mordía cada vez que veía a alguien sonreír. Yo intenté buscar trabajo, aunque me pareciera absurdo pasar de organizar cenas de alto nivel a repartir currículums, pero lo hice porque soy capaz de adaptarme cuando me obligan. Y aún así, cada entrevista se sentía como una evaluación de mi estabilidad, como si yo tuviera que demostrar que no era un escándalo con patas. La gente me miraba con esa mezcla de curiosidad y temor, porque el rumor corre más rápido que tu versión. Yo salía de ahí con la cara firme, pero por dentro sentía que estaba siendo castigada por no haber sido una esposa silenciosa. El mes terminó con una sensación de amenaza constante, porque el sofá no es un hogar y mi prima no era una aliada, era un recordatorio de mi dependencia. Yo escuchaba su puerta cerrarse en la noche y sentía que cualquier día me iba a decir que ya no podía quedarme, que ya fue suficiente, que yo era una carga. Y con Ricardo ya viajando, ya ganando, ya sonriendo con otra, yo me quedé con una pregunta que me daba miedo. Si ellos ya cerraron su capítulo, ¿quién me va a dar a mí un lugar para rearmarme sin tratarme como basura? Ese fue el gancho real de esa etapa, porque yo sentía que el siguiente golpe no iba a ser emocional, iba a ser físico, de quedarme literalmente sin donde dormir. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te sacaron con seguridad porque irrumpiste en una firma a mentir sobre termitas. No es tu voz, es que te comportas como una saboteadora. Y encima te quejas de que él venda caro, como si el mundo te debiera un premio por ser desleal. Respuesta de la OP, mentir, sabotear, qué dramáticos. Yo advertí de riesgos, y si ustedes creen que todo lo legal es automáticamente moral, entonces viven en un cuento. A mí me aplicaron una cláusula para dejarme en la ruina sin considerar nada de lo que yo aporté, y eso sí les parece correcto porque tiene sello y firma.
Si me sacaron con seguridad fue porque les conviene callar a quien incomoda, y si Ricardo vendió más caro, perfecto, que disfrute su dinero manchado, yo no voy a aplaudir su triunfo como si fuera admirable. Usuario Anónimo 2 dice, la mejor parte es que piensas que la agente inmobiliaria te robó la vida. No, Valeria, tú la regalaste cuando decidiste jugar con fuego. Y lo de tu prima no es humillación, es realidad, estás viviendo en casa ajena y quieres trato de reina. Respuesta de la OPE, qué obsesión con llamarle realidad a cualquier cosa que los haga sentirse superiores. Yo no regalé nada, a mí me arrebataron todo de golpe por una reacción desproporcionada de Ricardo, y eso no lo vuelven justo repitiendo que yo me lo busqué. Y mi prima no me está haciendo un favor noble, me está cobrando y usando mi caída como entretenimiento moral, como si limpiar su cocina fuera una especie de reeducación. Si ustedes aceptan que una mujer pase de una casa construida en pareja a un sofá con alquiler diario y encima la humillen, entonces el problema no soy yo, es lo que ustedes celebran. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización, y todavía me parece irreal que mi vida se partiera en dos por una cadena de cobardías ajenas. Si alguien me hubiera dicho que terminaría viviendo en un estudio minúsculo encima de una lavandería ruidosa, con el sonido de secadoras como banda sonora permanente, me habría reído en su cara. Ahora ese ruido es lo que me despierta, lo que me acompaña, lo que me recuerda que la vida se puede reducir a metros cuadrados y horarios cuando el mundo decide castigarte. Trabajo en una cafetería donde nadie sabe quién fui, y no porque yo me avergüence, sino porque la gente no merece acceso a mi historia para usarla como arma. Me pongo un uniforme, sonrío, digo buenos días, y por dentro siento una rabia vieja que nunca terminó de irse. No es nostalgia, es indignación, porque yo sigo creyendo que la caída fue demasiado grande para el pecado que quieren adjudicarme. Los primeros meses después del sofá de mi prima fueron una especie de guerra de supervivencia que nadie romantiza porque no vende. Mi prima eventualmente me echó con una excusa moral envuelta en sonrisas, diciendo que ella necesitaba su espacio, que yo ya tenía que aprender, como si yo fuera un proyecto educativo. Yo pasé por casas de amigas que me toleraban una semana y luego se cansaban de la incomodidad, porque la gente te quiere mientras no les alteres la paz. Aprendí a empacar rápido, a no dejar cosas regadas, a no hablar demasiado de mí para no parecer intensa. Cada mudanza era una humillación silenciosa, una negociación por dormir, y aún así yo me mantenía presentable porque hay una dignidad que se sostiene por pura rabia. En algún punto entendí que si no conseguía un lugar propio, me iba a volver un fantasma. Conseguí el estudio encima de la lavandería porque era lo único que me aceptaron sin preguntas. No tenía el lujo de escoger zona, vista, ni estética, porque cuando te etiquetan, tu historial social se convierte en un filtro invisible. El dueño del edificio me miró como quien mira a alguien que no quiere problemas y me pidió depósito, y yo lo pagué con los últimos restos de orgullo que me quedaban, porque prefería hambre a seguir pidiendo techo. El primer día que dormí ahí, escuchando las máquinas vibrar abajo, lloré de rabia, no de tristeza. Me prometí que esto era temporal, como me lo prometí 1000 veces, pero 3 años pasan más rápido cuando estás sobreviviendo. Y en ese tiempo aprendí una lección asquerosa: la vida, sólida, no es solo amor, es infraestructura, y si te la quitan, la reconstrucción no depende de merecerlo, depende de que el sistema te deje. En ese mismo periodo me enteré de que Ricardo se casó con la agente inmobiliaria. No me enteré por curiosidad, me enteré porque la gente disfruta traer noticias como si fueran trofeos. Me dijeron que tienen un bebé precioso, como si eso fuera un golpe final, como si la maternidad de otra mujer fuera la medalla de mi fracaso. También me dijeron que compraron una propiedad de lujo en la montaña, lejos de todo el drama, como si el drama hubiera sido un clima del que uno se muda. A veces me imagino su vida ahora, con fotos perfectas, con la misma casa amplia pero sin mí, y me hierve la sangre pensar que mi ausencia se convirtió en su paz. Ricardo, que antes era predecible hasta el bostezo, ahora aparece como un hombre renacido, como si mi caída fuera su terapia. Y lo peor es que la gente lo aplaude porque les encanta una historia donde el hombre castiga y luego prospera. Yo intenté hacer algo más que sobrevivir, no crean que me quedé mirando al techo esperando que el karma hiciera magia. Intenté demandar a Javier por daño emocional y estafa romántica, porque a mí me parece lógico que si alguien te promete un mundo y te deja botada en el momento crítico, eso tiene consecuencias. No me interesaba solo el dinero, me interesaba que quedara un registro de que yo no fui una anécdota, que yo fui alguien afectada por su juego. Busqué un abogado, uno que se presentaba como experto, con un discurso perfecto, de esos que te hacen sentir que por fin alguien va a poner orden. Yo pagué lo que pude, confiando en que esta vez el sistema se iba a usar a mi favor. Fue un error que todavía me da asco admitir, porque el abogado resultó ser un estafador. Se llevó los últimos centavos de mi liquidación laboral, esos centavos que yo guardaba como si fueran oxígeno, y desapareció. Me dejó con papeles inútiles,
promesas vacías y una sensación de estupidez que me quemó por semanas. Ahí entendí que cuando estás en el suelo, atraes depredadores, porque la gente huele la desesperación como sangre. Yo me sentí traicionada otra vez, pero esta vez no por un hombre con esposa, sino por el mismo sistema que te vende justicia y te entrega estafa. Intenté denunciar, pero todo se vuelve lento, burocrático, y el tiempo no te devuelve lo que ya te quitaron. En ese punto, la indignación dejó de ser solo emocional, se volvió una forma de existir. Y aún así, el karma tuvo su pequeño giro irónico, aunque no me dio lo que yo merecía. Meses después, me enteré de que el coche de Javier era alquilado. Alquilado. Ese símbolo que él usó para deslumbrarme, para hacerme creer que era intocable, era una mentira rentada por horas. También su empresa de éxito resultó ser una fachada de deudas que terminó quebrando, y cuando escuché eso sentí una mezcla horrible de satisfacción y dolor. Satisfacción porque por fin algo se caía del lado de ellos, dolor porque ya era tarde para que me sirviera de algo. ¿De qué me sirve que él quiebre después si yo ya perdí todo? La gente me decía, ves, el karma existe, y yo quería gritarles que el karma llega cuando ya no importa, como un chiste cruel. Ese descubrimiento me obligó a enfrentar algo que me costó aceptar no por culpa, sino por realidad. Yo cambié una vida sólida por un paseo de 10 minutos en un coche que ni siquiera era suyo. Y no lo digo como autogolpe moral, lo digo como una indignación matemática, porque el intercambio fue absurdo. Ricardo era predecible, sí, pero era un suelo, Javier era brillo, pero era humo. Yo me había apoyado en la idea de que siempre hay un hombre mejor esperando, y lo que resultó es que los hombres mejores a veces solo tienen mejor iluminación. Me quedé sola, pobre y con el orgullo roto, no porque yo sea menos, sino porque ellos jugaron con ventajas que yo no tenía, Ricardo con la legalidad y la propiedad, Javier con la mentira y la impunidad. Y yo, en el medio, con mi necesidad de sentirme elegida como si fuera un pecado castigable. Hoy, 3 años después, sigo trabajando en esa cafetería, viendo parejas felices que no saben lo que es que te cierren una puerta en la cara y te reescriban como villana oficial. A veces atiendo hombres que se parecen a Ricardo, con esa energía de yo pago, yo mando, y se me tensa la mandíbula. A veces llega algún tipo con reloj caro y sonrisa fácil, y siento el impulso automático de creer, y me muerdo por dentro porque ya sé cómo termina. No me volví una santa ni una mártir, me volví una mujer que aprendió a desconfiar del espectáculo y a odiar la hipocresía. Ricardo quedó casado, con bebé, con propiedad de lujo, y con la satisfacción pública de haber hecho lo correcto. Javier quedó desenmascarado para algunos, pero seguro encontró otras formas de brillar, porque la gente así siempre cae de pie aunque sea en mentira. ¿Y yo? Yo quedé con una vida pequeña, con un nombre que nadie relaciona con una mansión, con un orgullo que se sostiene a pesar de todo. Sigo sintiéndome indignada por la injusticia de la vida, porque aunque lo perdí todo, sigo pensando que la verdadera falta fue de ellos por no estar a la altura de mis expectativas y por haberme tratado como si yo fuera un daño colateral. Yo no pedí perfección, pedí coherencia, pedí que si iban a jugar conmigo, al menos lo hicieran con valor. En lugar de eso, me dejaron en el ruido de una lavandería, como si mi historia fuera una advertencia. Y lo que más me irrita es que a mí me exigen arrepentimiento para darme humanidad, mientras a ellos les bastó conseguir adelante para que el mundo los perdonara. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 3 años después y todavía dices, ellos no estuvieron a la altura de mis expectativas, como si el universo te debiera un palacio. No te pasó una tragedia griega, te pasó la consecuencia lógica de ser desleal y creer que el mundo es un Uber de rescate. Ahora eres barista, bienvenida a la vida real. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con usar la palabra, vida real, como si fuera un martillo para aplastar a quien se sale del guión? Yo trabajo, me sostengo y sigo aquí, así que si tu intención era humillarme, llegas tarde. Lo que a ti te molesta no es que yo sea barista, es que no me quiebre lo suficiente para darte el final moral que quieres. Y sí, sigo pensando que ellos fueron cobardes, porque la cobardía no se borra con un contrato ni con un bebé. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que al final descubriste que el carro era alquilado y aún así tu conclusión es, me trataron mal. No, Valeria, tú te vendiste por brillo barato y encima intentaste destruir a todos cuando no te salió. Ricardo no te borró, se salvó. Respuesta de la OP, me encanta cómo llaman, salvarse, a deshumanizar a alguien y usar cláusulas para dejarla en la calle, como si la moral fuera un recibo. Yo no me vendí, yo aposté por una vida con emoción porque estaba asfixiada, y eso no me convierte en mercancía, aunque ustedes quieran hablar como si las mujeres tuviéramos precio. Y si intenté destruir, fue porque cuando te empujan al borde, tú también empujas, no por maldad gratuita, sino porque nadie juega limpio conmigo y espera que yo sonría. Si a ti te alivia pensar que yo merecía esto, perfecto, pero eso solo dice quién eres tú cuando ves a alguien caer.